conocerles, venga pues a conocernos. Antes de comenzar con el tema, le quiero decir que en la mesa de material que siempre le ponemos material para usted, para que se enriquezca, para que crezca en su vida, el día de hoy tiene usted 3 comentarios, uno sobre el bautismo, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Para todos ustedes papás que no saben a qué horas debo bautizar a mi hijo, hablen con ellos, vean no su edad cronológica, pero el estado espiritual en que se encuentran, si comprenden realmente lo que es. El otro comentario es acerca de la predicación que vamos a tener el día de hoy, Hechos 15, y por último le puse un tema fascinante que se llama el misterio de la iglesia, que está en Efesios 3, y que vamos a tratar un poquito de eso. Además de eso, tiene usted auxiliares bíblicos y unos comentarios de John MacArthur sobre las parábolas. Entonces, ese es el material que tenemos para el día de hoy. Y a partir de una semana antes de que llegue Armando, vamos a empezar a sacar todo el material que me llegó de México de Armando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 15, por favor. Nos encontramos en Hechos 15. Yo sé que ya lo repetí, la semana pasada me quedé sin notas, no sé cómo desaparecieron y tuve que acordarme lo más que pude, pero aquí vamos a dar un resumen de todo. Hechos 15, y el tema de hoy es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia en su historia. ¿Sí? ¿Qué fue este concilio? ¿Qué causó este concilio, esta reunión? ¿Cuáles fueron los resultados, verdad? Acuérdense que Pablo y Bernabé ya habían terminado su primer viaje misionero y la iglesia enfrenta su primer gran crisis. Los judíos ya convertidos, que no dejaban sus ritos, querían que los gentiles se circuncidaran, ¿verdad? Querían seguir arraigados a la ley de Moisés y querían imponerle a los gentiles que se circuncidaran, que guardaran el sábado, que no comieran diferentes animales. Entonces, todo esto nosotros vemos que Dios en su misericordia libra de estas cargas a las personas, y es lo que vamos a ver. Quiero mencionarles cuando Pablo y Bernabé vienen de Antioquía, y esto es muy importante. Antioquía era el cuartel general de los gentiles, es donde nace la iglesia gentil, fue el centro misionero de Pablo y Bernabé. La iglesia debe ser misionera. Ahorita abajo estábamos hablando con Jesús Vázquez y Alejandrita, y nosotros vemos que la iglesia debe ser misionera. El evento evangelístico que vamos a tener el 22 de julio en el Promise Park, aquí en el parque que está como a unos 5 minutos de aquí, es precisamente lo que la Biblia dice, que vayamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas que no conocen, ¿verdad? Por ahí estamos trabajando para un reino grande. El día 18 de junio mi hermano Dani Mejía, y a mí me da mucho gusto y mucha satisfacción decirlo, mi hermano Dani Mejía, que ha ido a varias misiones ya, va a estar compartiéndonos aquí sobre las misiones. Por primera vez, hermano, tenemos un ministerio misionero y sabemos que Dios lo va a bendecir. Entonces, este era el problema en el concilio de Jerusalén, que los judíos decían, no, los gentiles tienen que circuncidarse, y esto es añadirle obras al sacrificio de Cristo. Vamos a ver el primer pasaje antes de comenzar con Hechos 15, y mire lo que dice en Romanos 3, 19 y 20. Vamos a ir por varios pasajes. Romanos 3, 19 y 20. Repito, el tema de hoy, el concilio de Jerusalén de la iglesia primitiva, cuando se reúnen todos los líderes para resolver este asunto de que los judíos creyentes le decían a los gentiles, te tienes que circuncidar, tienes que ayunar, tienes que venir en sábado, no puedes comer camarones y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, Romanos 3, 19 y 20 dice lo siguiente. Romanos 3, 19 y 20. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuche, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Toda la ley que se nos dio en el Antiguo Testamento fue para una razón,
para darnos cuenta que necesitábamos un Salvador. Dice Santiago, era un espejo esa ley que me decía y me veía yo y decía, necesito a Cristo, no puedo yo. Para eso se hizo toda la ley. Entonces, cuando llegan estos judíos y empiezan a decir a los gentiles que se circunciden y que continúen celebrando ritos, le están añadiendo obras a la gracia, hermano. Ahí mismo, Romanos 11, lo leímos ahorita en el estudio bíblico. Mire lo que dice, parece juego de palabras, ponga mucha atención. Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tenemos que entender, hermano, que no le podemos añadir ningún ceremonial, ninguna liturgia, ningún rito, absolutamente nada a lo que hizo Cristo para poder ser salvos. Regresamos a Hechos 15 y vamos a ver, como dice la Biblia, que tuvieron una discusión no pequeña, hablando de que era una discusión grande. Y aquí me quiero parar para decirle que en toda iglesia, hermano, en toda iglesia se van a presentar siempre diferencias, todos nosotros. Aquí en todo el capítulo 15 vemos diversidad en medio de una unidad. Se van a presentar diferencias porque somos diferentes, hermano. Es un milagro que la iglesia no se pelee cuando en el mismo matrimonio nos peleamos con nuestra esposa. Ahora reúna 150 aquí y mire, solo por el Espíritu Santo no nos peleamos. Les voy a contar una broma buena, por cierto, y si no es buena de todas maneras se ríe, por favor, para que vea usted qué tan fácil se divide el ser humano. El ser humano se divide por naturaleza. Este era un cristiano que queda solo en una isla, solito en una isla. Y cuando llegan a rescatar a este cristiano, tenía su Biblia, cuando llegan a rescatar a este cristiano, había 3 chozas, estaba él solito en la isla, pero había 3 chozas. Y le dicen los rescatistas, pues qué óvole. Y dice, la primera es mi casa, dice. La segunda era la iglesia donde yo iba, pero ya no estoy de acuerdo y me cambié a otra iglesia. Y por eso tenía 3 chozas él solito. Y eso nos muestra qué fácil es que nosotros no nos pongamos de acuerdo ni con nosotros mismos, hermano. Entonces, aquí vemos que la iglesia tenía esta diferencia, hubo una controversia grande, y aquí nosotros vemos que la unidad, la necesidad de la unidad en Cristo es importantísima. Véngase Efesios 4, y vamos a ir saltando a los hechos de vuelta. Efesios 4, mire qué cosa más preciosa. Lo que el apóstol Pablo nos dice, porque estas son responsabilidades de las ovejas, de todos nosotros. Yo tengo responsabilidades, usted tiene responsabilidades que tiene que conocer. Mire lo que dice, y una de sus responsabilidades es contribuir, mantener, edificar, unir, mantener la unidad de la iglesia. Mire lo que dice del 1 al 6, Efesios 4, la unidad en el Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, les dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, escuche, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como que también fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo uno. Necesitamos mantener esa unidad, hermano. Somos responsables de contribuir a esa unidad de la iglesia, y yo soy responsable de que esa unidad se lleve a cabo aquí. Y solucionamos cualquier problema, pero estamos protegidos para cualquier cisma, para cualquier división, para cualquier gente que venga a querer. Aquí no hay división, porque mantenemos la unidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces, somos responsables de mantener lo que la Biblia llama el vínculo de la paz y de la unidad. Sabemos que hay muchas diferencias, incluso en asuntos doctrinales, y más que nos llega gente de otras iglesias, hermano, por cualquier razón, que ahorita no vamos a discutir,
y se quedan en la iglesia, y yo nada más, escúcheme bien, se lo digo con todo respeto, yo nada más necesito oír una vez que oren, y sé que anda ahí. De oír orar a una persona, sé qué trae, sé qué enseñanza, sé cómo la alimentaron, sé qué sucede. Entonces, hay diferencias doctrinales, y ahí es precisamente donde se ve el amor y la unidad, que en medio de esas diferencias, escúcheme, en medio de esas diferencias aprendamos a soportarnos, a amarnos, a aceptarnos como somos. Y si tú crees que sí hay que alzar las manos y otro no, y si tú crees que los demonios y otro no, y si tú crees que el infierno y otro no, ahí en el cielo nos vamos a poner de acuerdo. Aquí voy a amar a mi hermano en Cristo, porque esa es la primera razón que dijo Cristo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amares los unos a los otros, no si te peleas porque alza las manos o no. Son estilos de adoración, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermano. Aunque la Iglesia Universal esté fraccionada, nosotros seguimos manteniendo esta unidad. Regresamos a Hechos otra vez y vemos que los fariseos llegaron con esta enseñanza legalista, y vamos a comenzar desde el verso 6. La vez pasada vimos los primeros 5 versículos. Dice el verso 6. Desde el 5 voy a leer. Pero algunos de la secta de los fariseos seguían todavía con la ley mosaica, que habían creído, o sea, cristianos, pero seguían ellos creyendo en toda la ley mosaica. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, que los corten, que los circunciden. Si no, no. Fíjense nada más, verso 6. Y se reunieron los apóstoles, había ya un problema doctrinal, y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión, una discusión surge cuando hay dos bandos o dos posiciones diferentes, hermano. ¿Sí? Y ambos entienden que están correctos. Fíjese, y le quiero decir algo: Dios no le ha entregado el horizonte de la verdad a ningún ser humano, ni a ninguna denominación. Ninguna denominación que diga la nuestra, la bautista es mejor, la pentecostal, la carismática, Vida Nueva para Denver, el PAN de Denver, nada. Dios no le ha entregado el horizonte de la verdad a nadie. Entonces lo que hicimos en Vida Nueva fue: tomo lo mejor de mis hermanos bautistas, tomo lo mejor de los pentecostales, tomo mejor lo de los evangélicos, tomo lo mejor de aquí, y enriquecemos nuestro cristianismo, hermano. Eso es lo que hemos hecho, enriquecer nuestro cristianismo, reconociendo que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y no queremos ser arrogantes y decir: nosotros no sabemos todo. ¿Sabe dónde se encuentra la verdad? Aquí se encuentra la verdad. Y esto es profundísimo. ¿Sabe por qué? Porque somos finitos. Y no va a haber manera de que en 90 años que me dé el Señor, 80, 90, 100, que yo alcance a comprender la anchura, la altura, la profundidad. Todo esto es muchísimo, hermano. Es una revelación, es la mente de Dios. Es la mente de Dios, hermano. Aquí están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos, absolutamente todos. Imagínense nada más. Esta es la única verdad. Entonces, cuando hay una discusión, pues aquí vemos esta discusión no pequeña, y vemos que están discutiendo y le entregan a los apóstoles, a los líderes, el asunto para que ellos lo resuelvan, ¿verdad? Verso 7, después de mucha discusión, mire lo que hizo Pedro. Pedro se levantó y les dijo, o sea, ahí ya toma lugar un líder, se levanta y dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Usted se acuerda cuándo fue esto? Cuando estudiamos el capítulo 10, cuando Pedro ve la visión estando en la azotea y Dios le baja un lienzo con los animales inmundos y de todo, y le dice: come, y Pedro dice: no, pues ¿cómo? Si yo soy judío no puedo comer animales inmundos, y Dios le dice: come porque ya santifiqué todo.
y a través de esa visión lo manda a casa de Cornelio para decirle, ese Cornelio que ves ahí, ese soldado romano, ese gentil, ya lo escogí yo y vas a ir a predicarle para que conozca mi gracia y mi bondad y mi amor. Y así alcanzó a los gentiles. Entonces Pedro les recuerda ese suceso y les dice a los apóstoles y a todos, hermanos, ya Dios escogió que los gentiles tengan el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros los judíos, que recordemos que eran proselitistas. El judío era exclusivista, no se acercaba a los samaritanos. Un judío oraba, gracias Señor porque no soy mujer ni samaritano. Fíjese, con todo respeto para las damas, así oraban aquellos canijos. Entonces, vemos nosotros lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces, y mire lo que dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pedro hablando que no hubo diferencia entre los gentiles y los judíos, purificando por fe en sus corazones. Ahora pues, mira lo que dice Pedro, ahí ya viene un regaño, hermano, a toda esta gente le dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro reconoce, ni los padres de nosotros, ni nosotros hemos podido cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley más que Cristo. Nadie puede cumplir la ley. Lo expliqué ahorita en el estudio bíblico, que es por gracia que vivimos para servirle por su Espíritu Santo, no porque me impongan que tengo que hacer esto. Tienes que orar, necesitan, ínquese 4 horas todos los días. No se puede. Llegó una hermana cuando empezábamos, y como no le explicamos bien, llegó y nos hizo así, yo no puedo, dice, así me aventó la Biblia. ¿Qué le pasa? Dice, no, imposible vivir la vida cristiana. Pues le habían dicho que orara 4 horas, que se hincara 3 horas, que ya no tomara café, que no hiciera esto, que no hiciera una regla de cosas imposibles. Nadie puede. Cuando entiendo la gracia, comienzo a dirigirme en esa vida que le agrada a Él, ¿verdad? Entonces, estaban tentando a Dios, estos fariseos, estos judíos, estaban tentando a Dios al quererle añadir a la gracia de Dios algo como circuncidarse. Eso es tentar a Dios, hermano. Y recordemos que los fariseos distorsionaron la ley, el decálogo que Dios nos dio en el monte, allá a Moisés, ellos le añadieron un montón de cosas, ya lo expliqué. Tú ves a un judío mesiánico y te hacen así y traes 613 hilitos. No recuerdo el nombre de los hilitos, pero te presumen y así dices, 613 mandamientos que ahí llevan diario cargando. 613 mandamientos que le agregaron ellos a la ley. Imagínense nada más, ¿cuándo se va a poder? Y aquí dice la Biblia que añadirle al sacrificio de Cristo es tentar a Dios. Es dudar de las promesas de Dios, hermano. ¿Y sabe qué? Desgraciadamente, y me tengo que detener aquí, desgraciadamente muchos cristianos, para que no se me ofenda me voy a incluir, dudamos de Dios. No es posible que dudemos de esto, hermano. Y nos creemos más a nosotros. Aquí está todo. Y dudamos de Dios, ¿verdad? Y Él en un solo sacrificio, véngase a Hebreos, porque este pasaje es importantísimo, en un solo sacrificio Él nos hizo santos para siempre, para que lo sepa usted. No es porque usted sea bueno, es por lo que Él hizo en esa cruz. Hebreos 10. ¿Ya distinguió mi pronunciación de realeza después de que me pusieron mis dientes? Yo noto algo ahí, jefe. Hebreos 10 del 12 en adelante. Y le dejo de tarea que lea el capítulo 10 de Hebreos. Mire lo que dice. Pero Cristo, le doy el contexto rápidamente. Cuando Pablo, y es controversial el asunto si Pablo escribió o no a los hebreos, cuando Pablo le escribe a los hebreos, ¿sabe para qué se escribe la carta a los hebreos? Porque estaban haciendo sacrificios otra vez. Y Pablo les dice, ¿cómo crees? Ya no es necesario hacer sacrificios. Y mire lo que dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda otra vez hizo perfectos, hermano, a los santificados, a ti y a mí, con una sola ofrenda. Él nos hizo perfectos a ti y a mí. Te veas o no te veas, así te ve Dios por la sangre, por el vestido de justicia que te pone Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el nuevo pacto, hermano. Este es el nuevo pacto bajo el cual tú y yo estamos. Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones, para que, si eso no es suficiente, vivamos sirviéndole a Él. Fíjate nada más qué cosa más preciosa, ¿verdad? Regresamos a Hechos 15 otra vez, por favor. Hechos 15. Y vamos a ver qué sucede con esta discusión. Y mire desde el verso 12 lo que dice, después de que Pedro los regaña, entonces toda la multitud calló. De callar, de quedarse quietos en silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y aquí viene lo interesante, en este momento, en el verso 13, se levanta el líder de la iglesia que Dios puso. No fue Pedro, porque no fue papa, porque nunca estuvo en Roma, porque no fue el primer papa. Y aquí dice que el líder de la iglesia era Jacobo, Santiago, el medio hermano de Jesús. En ese momento el que preside, el líder, toma la palabra y mire lo que dice. Cuando todos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo, y ahí viene el veredicto y la conclusión: varones, hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, escuche, y con esto que cuenta Pedro, concuerdan las palabras de los profetas. ¿De cuáles profetas? Del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito. O sea, Jacobo dice, todo el Antiguo Testamento concuerda con lo que está diciendo Pedro. Y ahorita le voy a citar. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y comienza él a citar escrituras del Antiguo Testamento cuando dice, volveré, reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En todo, él cita las antiguas escrituras. Le doy algunos pasajes, hermano. Amós 9, 11 y 12, para que vea cómo desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios era alcanzar a los gentiles. No creas que es algo del Nuevo Testamento. Amós 9, 11 y 12, mire lo que dice. En aquel día, es lo que está citando Jacobo, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Y a quiénes? Todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Se acuerda Génesis 12:3? La promesa de Dios desde entonces a Abraham: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde el Antiguo Testamento, hermano, ya Dios estaba prometiendo que iba a alcanzar a los gentiles. Mire, uno más, Lucas 2. Esto es precioso, porque tiene que ver con algo que estamos viviendo o que acabamos de vivir Sandrita y yo, que acaba de nacer nuestra nietecita, la maravillosa y preciosa mía Danielita. Mire, pues, ¿quién no presume a sus nietos, verdad? ¿Y la ha visto usted? No hace más que reírse la niña, no llora, nada, nomás no le quite su leche. No le quite su leche, porque está gruesa la cosa, ¿eh? Pero no llora, nomás se ríe, nomás se ríe. Mire, Lucas 2, esto es precioso porque se lo voy a mostrar. Un día yo me equivoqué y dije Zacarías, no, Simeón. Y acabamos de ver un video, a ver cuándo lo volvemos a pasar, Esme,
Acabamos de ver un video de una isla, de una tribu, que llega un avión. Esto es precioso, te hace llorar. Viene un avión y oyes al piloto con los controles diciendo aproximándonos 4,000 pies, y va a una islita, y en la isla se ven todos los negritos y salvajes, pues a su manera de ellos, ¿verdad?, danzando, y sale el pastor de la isla, y ¿qué cree que llega en el avión? Biblias en su idioma, y el pastor de ahí dice: tú me prometiste, igual que a Simeón, que no me moriría antes de ver este día que llegan todas estas Biblias aquí, y todos felices, hermano, porque llegó la Biblia en su idioma. Milagros modernos del Señor. Y mi mamá me dijo, y acabo de estar con ella en México, le pido al Señor que no me lleve hasta que no vea yo a esa niña que me trajo vida, me hizo volver a vivir mi Daniela. Y ahí la vamos a llevar, ya la va a llevar para que la vea. Y yo quiero ver a mi mamá cuando cargue a la mía Danielita. Ahora sí, Lucas 2. Me emociono, pues. Lucas 2, hermano. Mire lo que dice. Cuando los papás de Jesús van y presentan al niño en el templo, sale Simeón, que le había pedido a Dios que le prometiera esto, y mire lo que dice el verso 32. Dice, desde antes, desde el 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, fíjese cómo le llama a Jesús, la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo, el Espíritu lo lleva al templo, ¿sí? Y va José y María, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él de volada, el Espíritu Santo le dice: ahí está la salvación, ese es el Mesías. Y mire lo que dice: él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, ya me puedo ir, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, incluidos los gentiles, luz para revelación a los gentiles. Por todos lados, hermano, escrituras que nosotros vemos que el corazón de Dios era para salvarte a ti de Oaxaca, a mí del DF, aquí a mi chaparrita de Chihuahua y a mis hermanos de Ciudad Juárez, a todos. Donde te encuentres, el Señor planeó todo para alcanzarte, hermano. Romanos 3:29, y le vamos a dar una conclusión pronto. A menos que me diga: no, pastor, sígale. Romanos 3, no oigo nada. Romanos 3:19, así ya no juego. Así decía yo de niño: me voy a llevar mis canicas ya. Romanos 3:29-30, mire lo que dice, hermano. Es que el humor, ahorita que estamos dando el discipulado de liderazgo a los hermanos varones, el humor es parte fundamental, hermano, tener humor. No queremos ser gente toda apachurrada, ¿verdad? Tampoco ser payasos que nomás cuente yo chistes, ¿verdad? Porque no se vale, pero tener algo de humor. Mire, Romanos 3:29-30, mire lo que dice, como último pasaje hablando sobre los gentiles. Mire, ¿es solamente Dios de los judíos? Fíjese la pregunta de Pablo. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión judíos y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a usted, a mí. Dios tomando parejo gentiles y judíos, ¿verdad? Hay tantos versos que nos hablan del corazón de Dios. Ahora vamos a ver en Hechos 15 la conclusión de Jacobo, del líder de la iglesia. Vamos a ver esa conclusión, hermano. Después de que cita todo, ahí está el líder diciendo, él, la palabra final, dice: por lo cual, verso 19, yo juzgo, después de escucharlos a todos, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, no les digan que se circunciden, no se tienen que circuncidar, sino que se les escriba que se aparten
de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces llega Santiago y dice: yo juzgo y concluyo que no se les inquiete, haciéndoles creer que se tienen que judaizar. Hermano, actualmente, y no los juzgamos, pero cuidado, porque tenemos que proteger a nuestras ovejas. Afuera hay grupos peligrosos. Me dice el otro día unos hermanitos, pues bebés, hermano, estábamos en el Walmart y unos testigos de Jehová implacables llegaron y no, y que por qué, y que Cristo, y si no estás bien fundado y bien preparado, te mueven el tapete. O llega un hermano mesiánico judío que es hijo de Cuauhtémoc, pero lo hicieron judío, y convence a mi hermano Leo de que es judío, que no es de Oaxaca, y que es hijo de Benjamín. Pues si nació en Huatulco, no, él es oaxaqueño, y no te me dejes judaizar, ni tú gentilices a los judíos. Déjalos que se vayan el sábado, déjalos. Nosotros celebramos 7 días, no el domingo, 7 días. La bendición del Señor, no nomás el sábado, 7 días. Porque sabemos lo que Él hizo. Y si históricamente se cambió la adoración a domingo, escúchame, fue por la resurrección de Cristo, y dijeron: es tan grande este día que de ahora en adelante vamos a celebrar lo que antes celebrábamos en sábado, en domingo, y por eso nos encontramos aquí, hermano. Esa es la razón histórica. Entonces, que no se les inquiete, haciéndoles creer que tienen que judaizarse para ser salvos, y que se les dé una constancia por escrito, o sea, una minuta notariada por los jefes de la iglesia, Pablo, Pedro, Santiago, Pablo todavía no era jefe, Jacobo, Santiago y Juan y todos ellos, para que circule por todo el mundo y no llegue otro grupo a decirles que óboles se tienen que circuncidar. Espérenme, papá, aquí está ya la reunión de toda la iglesia, los jefes, y mira, no tenemos que circuncidarnos. Que circulara esa carta por todo el mundo que se estaba evangelizando, y sí les dicen: apártense de costumbres paganas, para que pueda ser más fácil la comunión con nosotros judíos, que todavía seguimos pensando que no puedes comer camarones, y que te tienes que guardar el sábado, y que tienes que ayudar, y la luna nueva, y circuncidarte, y todo ese rollo. Entonces, apártense de costumbres paganas para tener mejor comunión con los hermanos, no para salvarnos. Y esto es muy importante, hermano, ¿sí? Que nosotros como cristianos tengamos un criterio profundo sobre estas cosas. Déjame decirle por qué. La Biblia nos manda, sobre todo a los que hemos alcanzado un nivel de entendimiento mayor, un nivel de conocimiento y de madurez mayor, nos manda y nos dice: eres libre de comer lo que quieras, eres libre de hacer muchas cosas, pero si esa libertad que tú tienes hace tropezar a un hermano nuevo, trata de no hacerlo, abstente de esas cosas. Esto está en Romanos 14, usted lo puede leer en Romanos 14, que teniendo la libertad de muchas cosas nos dice: ten cuidado con el testimonio, porque hay hermanos nuevos que no comprenden que si yo me tomo una copa de vino con la comida, que es más sana que una Coca-Cola la copa de vino, y nadie de ustedes me ha visto nunca tomar una copa de vino, que si yo me tomo una copa de vino, va a haber hermanos nuevos que digan: el pastor es borracho, se tomó una botellota así de vino, y me eché así de copita. Y por eso yo tengo que entender y digo: ¿sabes qué, Señor? Está bien, no hay problema. Y cada quien su conciencia que le diga qué tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, le pidió a los gentiles dejar la idolatría. Hermano, esto es importante, dejar la idolatría, la fornicación. Lo de ahogado de sangre es un rollotote, ahorita se los explico. Pero yo conozco hermanos cristianos, hermano, escucha esto, supersticiosos, no te aceptan la sal, ponla ahí, no chifles, o sea, toco madera, o pasan abajo de una escalera, ¡ay!, se regresan, o ven un gato negro, 7 años de mala suerte, hermano, y eres libre de todas esas locuras, la Llorona y no sé cuánta cosa.
supersticiosos. Entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida, pues? Rompí un vidrio, 7 años de mala suerte. Yo he roto como 10, ni los que tengo de vida, 70 ya, fíjate. Imposible, hermano, imposible que seamos todavía con supersticiones. Le contaba ya a Sandrita y a mi cuñada, estando en Cuba, en las eliminatorias olímpicas, llega un jugador de Puerto Rico, payaso, nunca me cayó bien, siempre le gané al canijo, ¿no? Entonces, no, siempre, y me llega con unas cosas de santería, porque estábamos ahí en el cuarto, y me llega con unas cosas de santería y me empieza a hacer así, me lo quedo viendo, le digo, aguas, le agarré sus chivas y mira, me alcanzó a agarrar antes de que las aventara por la ventana. Le digo, te las tiro hasta el 13º piso, a mí no me espantas con tus cosas, le digo, creyendo que me iba a espantar con sus muñecos y sus, ¿cómo se llama? Esas cosas de santería, se las boto. No me pases la sal, cuidado con las supersticiones, no acarrees cosas del pasado, hermano, se quedaron atrás. Fornicación, que es impureza sexual. Contaminación moral, un campo vastísimo, pornografía infantil, o sea, un montón de cosas que hay y que vemos actualmente. Y por último, evitar comer sangre y ahogado. Y he leído comentarios de varios teólogos buenos y sólidos, y en ese tiempo se abstenían de comer la sangre. Es todo un estudio grande. Desde el Antiguo Testamento, yo no sé cuántos saben que Dios nos creó vegetarianos. Pero después que entra el pecado y después del diluvio, Dios le dice al hombre, las aves y los animalitos, úsalos para sostenerte, no hay problema. Pero hay pasajes que dice que la sangre no se coma porque en la sangre la vida está. Y de ahí te encuentras toda clase de extremos. Yo, por si las traes, aquí, miren, en México le llaman moronga. Yo no sé cómo le llamen en morcilla, por ahí creo que le dicen, ¿verdad? La sangre y esas cosas. Yo lo veo, pero yo no le entro, pues. Pero no se han puesto de acuerdo a qué se refiere este asunto, ¿verdad? Y ahí ya viene la decisión, terminamos con esto, verso 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, ya concluyen, elegir de entre ellos varones y enviarlos allá donde hubo el problema en Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos que están, y ahí viene todo escrito en constancia para que ya no se les inquietara, hermano. Y yo te quiero cerrar diciéndote esto, no necesitas nada más que aceptar al Señor en tu vida. No necesitas, fíjate lo que te voy a decir, ni siquiera portarte bien, porque no vas a portarte bien, porque no puedes. Lo único que necesitas es comprender su gracia y caes de rodillas, y lo vuelvo a decir otra vez porque me encanta este ejemplo, caes de rodillas para vivir para Él. Abraham Lincoln compró una esclava, una negrita esclava, y la negrita esclava tenía sus ojos en la época de Abraham Lincoln, no sé, 1800, no sé cuándo pues, y llega al mercado de esclavos y la compra, y le dan un certificado de emancipación, o sea, de libertad. Es tuya, le dicen a Abraham Lincoln, es tuya. Y la negrita con sus ojos llenos de odio, porque ya la habían abusado varios dueños antes. Entonces queda viendo a Abraham Lincoln con odio. Y Abraham Lincoln, cuando termina la venta, llega y se para enfrente a la negrita que lo seguía viendo con odio y le da el certificado de libertad. Y la negrita no entendía. Fíjate qué ejemplo más maravilloso. Se lo da. Y la negrita dice, ¿qué? Y le dice él, eres libre. Eres libre. Eso hizo el Señor contigo. Eres libre. Eres libre, hermano. Te dio. Eres libre. ¿Sabe qué hizo la negrita? Me voy contigo. Te sirvo para siempre. Porque me nace servirte. No porque me obligan. Eso hacemos con el Señor. Cuando Él me regala esa libertad, digo, Señor, te sigo a donde vayas. Entonces entiendo la gracia y no necesito un código de restricciones y empiezo a vivir mejor. Y esa gracia te la está ofreciendo el día de hoy el Señor a ti. Yo no sé de dónde vengas, yo no sé cuál es tu iglesia, yo no sé qué te enseñaron. La Biblia dice que es por gracia, que abras tu corazón, que Él entra a tu vida y que Él desde ese momento va a comenzar a transformar tu vida si tú te rindes a Él.
Bajemos nuestro rostro por un momento. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra preciosa que un día me prometiste, Señor, que yo la iba a predicar toda mi vida hasta que dejara de respirar, Señor. Gracias por este privilegio que no merezco, Señor. Gracias porque tanta gente puede escuchar tu gracia, tu evangelio, Señor. Y lo único que tú le pides y les dices, aquí estoy con mis brazos abiertos para que vengas así de negro como estás. Si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana van a venir a ser, porque yo te limpio. Deja, Señor, entrar en tu vida, recíbele, es un privilegio entregarle tu vida y que Él comience a limpiarte, a transformarte y a decirte cómo vivas para Él, con brazos de amor. Señor, te doy gracias, te pido que entres a mi corazón, que me salves, me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo sé que tú moriste en esa cruz y con tu sangre me salvaste, Señor, a todo aquel que te pida perdón y que se arrepienta, Señor. Yo me arrepiento, quiero recibir el perdón de mis pecados, Señor. Quiero tener una vida nueva, Señor. Enséñame a vivir para ti, enséñame a estudiar tu palabra, a buscarte cada vez más. Quiero que entre la persona del Espíritu Santo en mi vida. Si tú hiciste esa oración, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese regalo tan grande. Que Dios me los bendiga, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Bendito seas.